Bien, ahora vamos a iniciar con una revisión teórica en torno al concepto de habitar, ¿vale? Vamos a poner por aquí a algunos personajes para ir entendiendo un enfoque multidisciplinario sobre el habitar, ¿vale? Primero tenemos que mencionar a este señor que escribió la Poética del Espacio de nombre Gaston Bachelard, pensador y epistemólogo francés. Él nos dice que la casa representa aquel conjunto que integra los pensamientos, los recuerdos y los sueños del hombre. Así lo menciona en su texto de La Poética del Espacio. Si ustedes identifican estos conceptos, se refiere a aspectos muy subjetivos, aspectos que tienen que ver con esa esfera de la subjetividad, de lo no tangible. Nos dice también que el pasado, el presente y el futuro actúan sobre ella de forma dinámica, confiriéndole cada vez un sentido. Habla, evidentemente, al referirse sobre ella, a la casa. Este señor tiene una analogía que le llama la analogía lámpara-sol y sol-lámpara. Déjenme ver tanto la cámara. Y nos dice lo siguiente: el sol es lo que ilumina el mundo y la luz es el principio de la centralidad. La lámpara nocturna que ilumina la mesa es también el centro del mundo y la mesa iluminada es ella sola un pequeño mundo. Ese es un análisis bien interesante porque nos habla de diferentes escalas. A veces lo único que conocemos es nuestra mesita, nuestro lugar, nuestro pequeño mundo, pero afuera hay más cosas, que el mundo es mucho más grande. Nuestra casa, sin lugar a dudas, se convierte en ese espacio íntimo en donde nosotras y nosotros comenzamos a crecer y entender a este como nuestro pequeño mundo. De pronto nuestro barrio también comienza a ser nuestro mundo y nos vamos dando cuenta que el mundo crece y crece y crece. Pero ¿cuál es nuestra centralidad? Tiene que ver con esos, la arquitectura como espacio, como lugar. Estos 9 puntos existencialistas de Paniagua. Tiene que ver mucho con eso. ¿Qué pasa con el centro? Donde me sitúo, donde me amparo, donde voy a residir, etc. Nos dice este señor, Gaston Bachelard, que todo espacio realmente habitado lleva como esencia la noción de casa. Ese término en el trabajo final vamos a revisarlo. Vamos a comenzar a revisar si es cierto que otros espacios no domésticos tienen este concepto de noción de casa porque están habitados. Y eso lo vamos a reflexionar y a analizar en nuestros trabajos finales. Bien, todo espacio realmente habitado. Aquí la pregunta es, ¿cómo es realmente habitar? Este señor también nos menciona que la casa es un lugar privilegiado para estudiar las fenomenologías de los valores de intimidad del espacio. La intimidad del espacio. Porque la casa en sí es la manera de cómo habitamos el espacio vital. Representa nuestro rincón del mundo, nuestro primer universo. Justamente con esta analogía que mencionaba. Representa nuestro rincón del mundo. Eso es muy importante porque entonces la casa será un reflejo de cuál es nuestra manera de habitar el espacio vital. Por lo tanto, el espacio será el reflejo de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, de nuestros deseos, de nuestros estilos y formas de vida. La casa natal desarrolla en nosotros una jerarquía de diferentes formas de vivir y habitar. Todas las demás casas en las que podemos vivir a lo largo de nuestra vida son solo variaciones de esta. En ella, la memoria y la imaginación trabajan mutuamente, constituyendo una comunidad del recuerdo y de la imagen. Nuevamente esa esfera de lo intangible, de las memorias, de los recuerdos, que va a ser algo fundamental en la constitución, en la configuración del habitar.
Eso va a ser algo muy importante que tenemos que entender y no olvidar. Por ahí hay otro filósofo de nombre Walter Benjamin, filósofo, ensayista y crítico alemán, que nos dice: lo más difícil en cuanto al habitar de una parte, reconocer en ello lo primitivo y quizás lo eterno. La imagen misma del estar humano en el seno del útero materno. De otra, al margen del motivo primigenio. La forma original del habitar no es el estarse en casa, sino el estar dentro de una funda. Como ustedes se darán cuenta, estas personas que estoy colocando aquí van desde el más antiguo a los más recientes. Walter Benjamin no es igual de lejano que Bachelard, pero de pronto él tiene una forma bien interesante de señalar que la forma original del habitar no es en realidad una casa, no está hablando de un hábitat construido, sino que tendría que ser aquello que nos recordara a un útero materno, a una funda. Él dice que de pronto el 19 fue el siglo más ansioso de aquel habitar y ningún otro. Por su porosidad y su transparencia siempre luminoso y ventilado, el 20, o sea el siglo 20, ha dado fin al habitar, el viejo sentido de ese término. Hoy que se ha esfumado por completo, lo que nos resta en tanto que habitar se ha visto reducido casi al mínimo. Ok, para él el concepto de funda, el concepto de resguardo, de guarida, en donde el movimiento moderno rompió totalmente con este paradigma, en donde ahora abre el interior hacia una continuidad espacial, física, visual, nos está hablando de cómo se rompió un esquema del pasado. Y esto nos va a llevar a algo muy importante. Sí, quizás el aspecto de la casa del siglo XIX para atrás, un aspecto en donde evidentemente hay son espacios estáticos, espacios que difícilmente nos permiten una flexibilidad espacial. Y me gusta, o bueno, lo que quise aquí poner fue un caso interesante que se llaman las camas cajón. Si ustedes observan esta pintura, vemos a una mujer que está cosiendo en un hábitat construido evidentemente a escala doméstica, en donde atrás se encuentra una especie de cajón, de mueble, de armario, con unas cortinitas y se alcanza a ver unas almohadas. Bueno, resulta que en el siglo XVIII, siglo XIX, en lugares como Inglaterra, Escocia, el norte de Francia y algunas regiones de Países Bajos, se acostumbraba a dormir en camas caja o camas armario. ¿Con qué fin? El de tener intimidad. Y no hablo de una intimidad sexual, sino una intimidad de evitar de pronto el tú estar con tus propias cosas, tus propios objetos, tus propios hábitos, tus propias costumbres, el tener tu privacidad. Eso va a ser algo muy importante, la privacidad. Que de pronto en lugares con hacinamiento, como podrían ser las casas obreras, etcétera, se daba problemas de habitabilidad. Evidentemente no todas las personas utilizaban este tipo de cajones, de camas caja. Implicaba también dinero, era un trabajo de banistería muy importante. Y ahí podemos ver algunos ejemplos, como eran prácticamente cajones en donde se metían a dormir, en lo individual o en pareja, y que podías encerrarte por dentro o cuando te salías, cerrar por fuera y dejar tus cosas ahí. Y era muy difícil que alguien se llevara todo este armario, a veces no cabía ni por las puertas, o a veces era parte del mismo mobiliario de este espacio. Aquí tenemos una fotografía en donde de pronto lo que podríamos entender como literas, había una cama caja abajo y otra cama caja arriba, y bueno, ahí vemos a alguien que estaba alistando la ropa. ¿Cuál fue el problema? Bueno, la ropa para dormir. ¿Cuál fue el problema de estos modelos? Pues resulta que el aire se enviciaba,
era poco higiénico, podía generar, ya saben, ácaros, chinches, etcétera. Y cuando llega el movimiento moderno, bueno, sobre todo principios del siglo XX, esta forma de poder habitar, de tener tu intimidad, tu privacidad, fue perdiendo relevancia. Y el movimiento moderno evidentemente buscó totalmente lo contrario a esto. Tenemos un caso mexicano, por ejemplo la Casa Nautilus, que fue algo que vimos al inicio de nuestra sesión, de Senociain. Senociain es es un arquitecto mexicano que habla mucho de la bioarquitectura, en donde parte de su teoría habla justamente un tanto como Walter Benjamin, que nos habla de que la casa debe ser un Edén, debe ser un lugar en donde tú puedas estar cómodamente, tú puedas tener un desarrollo claro, puedas tener tú un confort y que de pronto recordemos que este hábitat natural del ser era algo así como un útero. Y sus propuestas tienden a generar a partir del ferrocemento superficies no ortogonales, superficies internas y externas que tienden hacia propuestas curvas, propuestas que evocan elementos orgánicos, elementos de la naturaleza, que de pronto parecieran ser una funda. Y aquí tenemos la Casa Nautilus. Vean de pronto cómo la estancia, perdón, la recámara, la estancia, la parte exterior con los vecinos que nada que ver, la regadera, el lavamanos, la iluminación. Es evidentemente un edificio muy fotografiable, pero ¿qué tanto esta madriguera, funda o útero es tan adaptable a nuestras necesidades? Hay que recordar que finalmente sí, el útero materno pues fue la funda, por así decirlo, que nos dio vida o en el cual nos desarrollamos y obtuvimos nuestro desarrollo básico, biológico, nos alimentábamos, etcétera, sí. Pero de ahí que de pronto dijera el feto, voy a tener aquí yo un espacio, una computadora, pues no, o sea, evidentemente el espacio está definido y aquí lo podemos ver. Estos espacios están definidos y como que difícilmente podemos ajustarlos a nuestras necesidades biológicas, psicológicas, a nuestras actividades, a nuestras necesidades en general. Y evidentemente esto genera que haya propuestas que hace que encarezca la materialización de estas propuestas, que el mobiliario, que la iluminación, etcétera, tiene que diseñarse, no comprarse. Compras un mueble ahí en Coppel, pues no te va a caber ahí, te va a dejar unos espacios muertos muy raros. Tienes que hacer el mueble conforme esa curva, los materiales, y eso se encarece mucho. Tenemos por aquí otra personita, Ivan Illich, filósofo, antropólogo, crítico e historiador austriaco, que nos decía que las bestias tienen madrigueras, el ganado establos, los carros se guardan en cobertizos y para los coches hay cocheras. Solo los seres humanos pueden habitar. Habitar es un arte. Únicamente los seres humanos aprenden a habitar. Nos está hablando este señor de que habitar es algo esencial y en consecuencia de la existencia humana. El habitar. Nos dice que él insiste en la profunda relación entre habitar y vivir y en sus diferentes derivaciones. Y pongamos mucha atención en esto que nos dice. La vivienda tradicional nunca estaba acabada en el sentido en el que hoy decimos que un bloque de pisos o de apartamentos se entrega llave en mano. O sea que ya se acabó, toma tus llaves, adelante. No es cierto. Estas obras están inconclusas y constantemente ampliándose, modificándose, etc. Dice, a diario remiendan las tiendas sus moradores, la levantan, la extienden, la desmontan. La casa de labor florece y decae con la prosperidad y el número de sus ocupantes. A menudo puede apreciarse desde lejos si los hijos han abandonado ya el hogar paterno o si los viejos han muerto. Aquí es algo bien importante. El habitar es la huella de la vida.
esta vida deja una huella, una impronta, y puede observarse físicamente. Cuando algo de pronto es un nido vacío, como dicen por ahí, que nada más están ya los padres solos, ya sin hijos, se fueron, o ya murió todo el mundo. Este señor comienza a decir que habitar es la huella de la vida, que habitar un territorio es reconocerlo y recorrerlo, que habitar un territorio es convivirlo. Nos está hablando de este valor psicosocial que de pronto habíamos mencionado anteriormente. Habitar es construir, habitar es entender y comprender. Habitar tiene muchas concepciones, muchos énfasis, muchas percepciones que finalmente tenemos que entender que es una huella de vida que se deja en lo físico. Y que una casa, de hecho por ahí es algo bien interesante, cuando vemos un render, una perspectiva, en donde parece que el interior está inmaculado, limpio, no hay nada fuera de su lugar. No es cierto. Nuestra forma de vivir siempre deja calcetines por donde no debe de ser, un plato por donde no debe de ser, colgamos un calendario donde no debe de ser, ponemos estampitas en donde no debe de ser. O sea, es nuestro estilo y nuestra forma de vida. Y la casa debe de manifestar siempre ello. Eso es algo muy indispensable. Vean cómo finalmente todos están dando, pues comienzan a coincidir en ese tipo de aspectos. Vemos este ejemplo de el despacho elemental en Chile, donde está Aravena, este famoso proyecto que seguramente todas y todos conocen, que es la Quinta Monroy, esta propuesta de pie de casa en donde se construía una casa para que las familias fueran ampliando y modificando según sus necesidades y según recursos a lo largo del tiempo. Quizás esto es un ejemplo de lo que anteriormente nos estaba diciendo Illich, esta idea de que las ampliaciones nos van a evidenciar esta huella de vida de las diferentes familias. Y aquí está. Es el mismo lugar, vean. Las escaleras, el bloque con este manejo de ventanas, ahí está, escaleras y las ventanas. Vean cómo cada quien a sus modos, con sus intenciones, vean cómo de pronto ya cambiaron aquí el color, ponen aquí este corralito de plantas, la maceta, cosas que no estaban originalmente. Algunos ya pintaron o modificaron la puerta, algunos el tipo de cortinas que utilizan. Vean cómo comienza a verse un lugar ahí está un perrito durmiendo. Vean cómo comienza a tener esta vida comunitaria de vecindad, de la relación que existe entre las diferentes familias, cómo cada familia comienza a generar o entender o a modificar estos espacios según sus necesidades físicas, pero también psicológicas, y a partir de lo que sus posibilidades financieras le permiten. Eso está muy bien. Eso es algo que debería de buscarse. Ya acercándonos a esta recta final, por ahí Juhani Pallasmaa, uno de los principales referentes hoy en día del término de habitar, tiene un libro que se llama justamente así, Habitar, publicado por la Gustavo Gili. Este arquitecto es también docente y es finlandés. Y este señor nos dice que la casa es un escenario concreto, íntimo y único de la vida de cada uno, mientras que una noción más amplia de la arquitectura implica la generalización, la distancia y la abstracción. Esto es algo bien importante. Cuando nosotras y nosotros conocemos quién es nuestro habitador, evidentemente el espacio, como si fuéramos astres, va a ir a la medida de las necesidades de esa familia, de esa pareja o de ese individuo. Pero cuando son proyectos más grandes, como por ejemplo una unidad habitacional, un edificio mixto, una torre de departamentos, ¿qué pasa en este caso? No sabemos quién va a ser. Y ya no podemos hablar de una familia tradicional. Papá, mamá, hijo, hija, perrito, perico. Ya no. Existe una amplia diversidad de familias. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues tenemos entonces, entre más amplia sea esta percepción, pues más genérico tendrá que ser. Pero ¿qué tan genérico?
caer en esta idea del movimiento moderno, del hombre universal, del Le Corbusier, del modulor, o quizás tener que generar propuestas de flexibilidad espacial estructural, espacios resilientes que puedan atender a las necesidades de un usuario, de un habitador. Habitador, aquel que habita, que goza una atmósfera. Son conceptos diferentes que tenemos que ir entendiendo qué es lo que queremos. Ya cuando hablamos de un aeropuerto, evidentemente ya tenemos que hablar de generalidades y de pronto de evitar extremos, o evitar de pronto el decir a mí me gustaría que, sino buscar lo que le serviría a la generalidad, a la mayoría de la gente. Nos dice este señor que el acto de habitar refleja las dimensiones primigenias de la vida en el tiempo y en el espacio, al tiempo que se convierte en un espacio personal. Y el espacio personal se convierte en un lugar, ¿ya vieron? Ese espacio al cual cada uno le ha dado un significado. Habitar es el medio fundamental en el que uno se relaciona con el mundo. Ya lo había dicho anteriormente otros filósofos. Cumple las necesidades físicas y corporales, pero también es un acto simbólico donde se organizan mentes, recuerdos, sueños y deseos. Otra vez esta ambivalencia. Lo físico, lo corpóreo, lo tangible, con lo simbólico, las memorias, los recuerdos, lo incorpóreo, lo intangible. Nos dice que es, y me gusta mucho esta definición, que el habitar es la domesticación del espacio y el tiempo. Así como el ser domesticó la agricultura, domesticó las semillas, o domesticó a ciertos animales, el habitar es cuando ya el ser logró domesticar el espacio para que éste gire en torno a sus necesidades. Es un enfoque interesante ese. También nos dice este señor que el hogar, este concepto que se refiere al hogar o a la hoguera como refugio, nos dice que el hogar es una esencia con un psique y un alma. Y que una vez que domesticamos este espacio y que este espacio se vuelve en el escenario de nuestra vida, de nuestra cotidianidad, o sea, nuestra casa, ¿qué importancia tendrá el hogar? Y hacia eso ahorita vamos hacia ello. Por ahí está la Villa Mairea, justamente en nuestra portada, de Alvar Aalto y Aino Alto, en donde vemos cómo hay ciertos, con estos preceptos del movimiento moderno, esta planta libre con la posibilidad de que cada uno pueda ajustar estos espacios a sus necesidades. Además de que hay ciertos elementos, siendo Finlandia, por el frío, el contexto, ciertos elementos que dan un confort de temperatura en cuanto a los materiales, en cuanto al color, y que lo hace sentirse agradable. Claro, evidentemente ya con un diseño que quizás al día de hoy, el diseño de interiores, diríamos que es un tanto anticuado o vintage, ¿no? Pero, bueno, está respondiendo a la década de los 40 del siglo anterior. El hogar, nos dice Palasma, el hogar es un estado difuso, integrado por recuerdos, imágenes, deseos, miedo, pasado y presente. Es el escenario de rituales, ritmos personales y rutinas. Las academias proyectan casas, no hogares. Eso es interesante. Entonces, ¿quién hace un hogar? ¿El arquitecto hace un hogar? ¿Las arquitectas hacen hogares? ¿O realmente las arquitectas y los arquitectos diseñan vivienda que de pronto las personas que las habitarán hacen que estas viviendas se conviertan en hogares? Y en consecuencia veremos que es morar. Quizás un ejemplo terrible de la vivienda genérica, pues son estas, ¿no? Que todas son tan iguales que con el paso del tiempo, ¿qué pasa? Que ya la familia Guzmán pintó este edificio,
la familia Echeverría pintó esto y le puso aquí un sol y una luna de barro. Y aquí de pronto pusieron unas macetas, la familia García. Y acá de pronto pusieron una bandera de México, ¿no? O de la América. Y de pronto acá, y así. Porque cada persona va pues modificando estos entornos. Este es un ejemplo clarísimo de quizás lo que ahora no se busca, ¿no? Pero a veces lo que más hay. Esta enorme tapizada de casas todas idénticas, donde se pierde la orientación. Finalmente, arquitecto y docente argentino, Roberto Doberti, quien ha buscado hablar sobre la teoría del habitar, dice que no existe ninguna persona que no habite. Es un postulado existencialista. Y no hay momento alguno en el que no lo haga. Habitamos todos y habitamos siempre. Nos dice Roberto Doberti, la presencia obligada y constante del habitar explica la dificultad en reconocer al habitar como un campo u objeto que demande una explicación, una teoría. Sí, pues como habitamos, no nos damos caso, no nos damos cuenta de la complejidad justamente de este término. Y él habla de que es necesario generar una teoría. De hecho, él da su cátedra allá en su país natal, teoría del habitar. En otras palabras, la cercanía, la cotidianidad o familiaridad del habitar tiene como consecuencia que no se adviertan sus incógnitas, sus opacidades, su compleja y velada estructuración. Sí, de pronto como habitamos, como estamos inmersos en ello, no nos damos cuenta de la complejidad del habitar. Este señor nos está hablando de que la teoría del habitar establece un territorio conceptual que sintetiza la interrelación dialéctica entre la espacialidad, ¿se acuerdan? Espacio, lo espacial, espacialidad, o sea, la relación del vacío arquitectónico con el envolvente espacial en relación con lo somático y perceptual del ser. Cierro paréntesis. Y la socialidad, como lo decía Montañola, lo socioespacial. Entonces, vean cómo es muy importante que el habitar es las características de la espacialidad, pero también lo social. Su diseño está ligado con las prácticas y los valores que asume una comunidad, con el pasado que recuerda y el futuro que anhela, los sueños, los deseos. En última instancia, con el reconocimiento y la elaboración de su identidad. Y aquí vemos este esquema básico donde nuevamente hablamos sobre el habitar y el hablar, que Montañola justamente también señalaba. Estos conceptos, estos discursos sobre el hablar y estas actuaciones, comportamientos y conformaciones del habitar giran en torno a una práctica social, en donde la regulación del accionar de las personas y la regulación del estar de las cosas, o sea, las presencias y las maneras, será básico para entender el habitar y su teoría del habitar. A manera de síntesis, para que entendamos cómo estos conceptos los vamos a manejar en las siguientes sesiones, vivienda, vamos a entender que la vivienda es aquello que ha de ser vivido en un tiempo, o sea, es lo más genérico. ¿Es una casa? No. Es un espacio el cual, una vez habitado, comenzará a ser una casa. Mientras este no sea habitado, mientras este sea tan genérico, es una vivienda, porque ahí se va a vivir, pero todavía no se vive. Ahora sí, una vez que está viviendo en ella, podemos hablar que es una casa. La casa es el conjunto de pensamientos, recuerdos y sueños. Es un escenario donde se desarrollan las diferentes formas de vivir y de habitar. Vamos a ver que hay estilos y formas de vivir o de habitar, en donde residen nuestros valores de intimidad. ¿Ok? Es un escenario donde vamos a vivir. Esa es una casa. Hábitat es un concepto que se ha revisado desde el inicio de la carrera. Hábitat es un espacio construido para y por la especie humana
según sus necesidades. Eso es el hábitat construido. Habitar es la huella de la vida en el tiempo. Forma en cómo el ser se relaciona con el mundo, cumpliendo las nociones físicas, corporales y emocionales, que nos lleva a un acto simbólico de arraigo e identidad. No es solamente ocupar un espacio, va más allá de ello. Un hogar se va a referir a una intimidad tangible y social, cuyo estado es difuso, integrado por recuerdos, deseos, miedos, pasado y presente. Es un escenario de rituales, ritmos, rutinas, por lo general de un núcleo familiar o social. Es el remanente de un refugio. A ver, ya dijimos que entonces la casa es un escenario donde vamos a vivir. Y esta casa va a tener, tendrá en consecuencia la huella de la vida. En el tiempo en el que una persona lo habite, la casa va a manifestar esa forma de vivir, esa forma de habitar de estas personas. El hogar se va a referir a una intimidad social de esa persona o de esas personas que habitan esa casa, en el cual ese espacio es para sus amigas, sus amigos, la familia extendida. Es el refugio, bienvenido a mi hogar, este remanente de la idea de la hoguera, de la chimenea, en donde se reúnen para convivir, para comer, para protegerse. Hoy en día ese remanente lo podemos entender como el hogar. Bienvenido a mi hogar. Tú estás teniendo, porque te tengo confianza, te tengo cariño, te tengo respeto, entra a mi hogar, a este espacio íntimo de mi familia. Y uno más, morar. Vamos a entenderlo como un espacio mental de intimidad intangible, pero que tiene una repercusión directa en un medio físico inmediato del ser. Se refiere a la residencia de un lugar. ¿Qué estás diciendo, Daniel? A ver, morar, por ejemplo. Vamos a hablar de un espacio que se convierte en un lugar. Tu casa es un lugar, sí, pero dentro de tu casa seguramente tienes un lugar que sea mucho más íntimo para ti, en donde tus sueños, tus deseos hagan que tengas un espacio importante. Tu recámara puede ser, tu cama, la parte alta de la litera, porque es tu cama. Un lugar donde de pronto te sientes más protegido, un lugar en donde estás, no sé, es un lugar que tiene una repercusión física, pero a través de una serie de elementos mentales, abstractos, personales, de estilos y formas de vida. No cualquiera entra a tu morada. Tiene que ser alguien muy importante para que entre a tu morada. ¿Vale? Bien, hasta aquí vamos a dejar esta clase. Vamos a tener en un momento más Zoom para que podamos platicar sobre este tipo de cosas. ¿Vale? Muchísimas gracias, cuídense mucho y nos vemos.